Hola, ¿qué tal? Comprendo que se encuentren confundidos o confundidas al escuchar una voz que no es la habitual de este canal. A toda la comunidad de Cuenta Historias les extiendo un saludo. Mi nombre es Gustavo y soy del canal de historias de terror de la internet. En esta ocasión, vengo con ustedes para narrar un par de relatos en este especial de Día de Muertos. Así que pónganse cómodos, que comenzamos. El Día de Muertos siempre había sido un momento de celebración y recuerdo en mi familia. Sin embargo, este año, la festividad se tomó sombría y angustiante. Regresé a mi pueblo natal, donde yo había crecido, tras la repentina partida de mi madre. La pérdida aún pesaba en mi corazón, y la idea de enfrentar su ausencia en un lugar que solía estar lleno de vida me llenaba de inquietud. Al llegar, decidí visitar el cementerio local. Las tumbas estaban adornadas con flores y alguna que otra ofrenda. El aire estaba impregnado del dulce aroma del pan de muerto. Me dirigí a la tumba de mi madre, donde coloqué una foto de ella y encendí una vela. Mientras me arrodillaba, noté que el aire se volvía más frío y denso, como si algo estuviera acechando en las sombras. A medida que me levantaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me estuviera observando. De regreso a casa, la atmósfera en mi departamento se volvió inquietante. Al principio, los sucesos eran sutiles. La puerta del armario que se cerraba sola, el sonido de pasos en la oscuridad y el eco de voces que parecían surgir de las paredes. Intenté ignorar los ruidos, atribuyéndolos a mi imaginación, pero la sensación de ser observada se intensificaba cada día más. La tristeza por la pérdida de mi madre se mezclaba con una creciente temor que me mantenía despierta casi todas las noches. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, decidí buscar la ayuda de un viejo amigo de mi madre. Él era un hombre que había sido un compañero de confianza. Fui a su casa y mientras tomábamos café, le conté sobre las extrañas experiencias que había estado viviendo. Él me dijo que a veces las personas que habían partido no se iban del todo porque no las dejábamos descansar. Su comentario me inquietó aún más. A pesar de que nunca había creído en lo sobrenatural, lo que estaba experimentando en mi hogar me hacía cuestionar esa convicción. Decidí investigar más sobre la vida de mi madre, buscando esas respuestas que quizás explicarían su repentina partida de este mundo y los fenómenos extraños que estaba experimentando en casa. Comencé a revisar sus pertenencias y, entre documentos viejos, encontré un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, el olor a papel envejecido me golpeó. Las imágenes mostraban momentos alegres, pero también había fotos que nunca había visto antes. Imágenes de mi madre con personas que no reconocía. En una de las fotos, la vi con un hombre de aspecto sombrío, que parecía estar demasiado cerca de ella. El miedo se apoderó de mí mientras me preguntaba quién era y qué relación había tenido con él. A medida que pasaban los días, las experiencias extrañas se intensificaban. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe sordo que provenía de la sala. El sonido fue tan fuerte que me hizo saltar de la cama. Con el corazón en la garganta me levanté y fui hacia la sala. La luz parpadeaba y el ambiente estaba cargado de una energía extraña. Al llegar, vi que uno de los cuadros de mi madre había caído al suelo. Me agaché para recogerlo y en ese momento, un frío glacial recorrió mi espalda.
De repente, escuché un susurro. Era como una voz que parecía provenir de la oscuridad y que estaba diciendo mi nombre, Clara. Yo me giré bruscamente, pero no había nadie. El pánico me invadió. Me di cuenta de que los fenómenos no eran solo productos de mi imaginación. Había algo más en juego. Decidí que debía enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de la vida de mi madre. Hablé con algunos amigos de ella, tratando de buscar respuestas, hasta que un viejo compañero de su trabajo me contó que había rumores sobre decisiones arriesgadas que había tomado. Al parecer había estado involucrada en un negocio dudoso, que ella misma había traído la atención de personas peligrosas. Su voz temblaba mientras hablaba, como si temiera que algo pudiera sucederle por revelarme la verdad. Me dijo, mujer, hay cosas que no se pueden olvidar tan fácilmente. Tu madre se metió en un lío y no estaba sola. A medida que trataba de poder enlazar este rompecabezas, descubrí que mi madre había estado involucrada en un grupo que se dedicaba a actividades ilegales, algo que nunca habría imaginado. Las revelaciones me dejaron atónita, y la idea de que mi madre había estado viviendo una vida secreta me aterrorizaba. Noches después, mientras revisaba el álbum de fotos nuevamente, noté que había una entrada en el diario de mi madre que hablaba de un encuentro con un hombre misterioso. Mi madre había mencionado una reunión en un lugar apartado, y las palabras "no puedo confiar en ellos" resonaba en mi mente. De repente el teléfono sonó e interrumpió mis pensamientos de un golpe. Era un número desconocido. Al contestar, inmediatamente colgaron. El miedo me envolvió, pero también me impulsó a seguir adelante. Sabía que la memoria de mi madre merecía ser honrada y que la verdad debía salir a la luz, sin importar cuán aterradora pudiera ser. Con el apoyo de algunos amigos comencé a recopilar pruebas y testimonios. Si bien la historia de mi madre se iba desvelando lentamente, exponiendo un entramado de engaños que la llevaron a ese trágico destino, el miedo se volvía más palpable, pero también lo hacía con más determinación. Sin embargo, a medida que me acercaba a la verdad, las amenazas se volvieron más directas. Recibí mensajes anónimos y sentí que me estaban vigilando. Con eso la paranoia se apoderó de mí y comprendí que estaba en peligro. Las sombras de su pasado se acercaban y mis propios pasos estaban siendo seguidos por aquellos que deseaban mantener los secretos ocultos. Una noche decidí que ya no podía quedarme en ese pueblo. Había llegado el momento de escapar. Con una maleta llena de lo esencial y el diario de mi madre, tomé un último vistazo a la casa que había sido su hogar. Con el corazón pesado dejé atrás todo lo que conocía, sintiendo que era mi única opción para sobrevivir. Hoy en día, si bien siento que mi vida sigue corriendo peligro, sigo pensando con amor en mi madre. Y este Día de Muertos, sin duda alguna le voy a encender una vela, deseando que encuentre esa paz en su descanso eterno. Mi tía Hortensia es quizás la persona menos grata de toda la colonia donde vivimos. Ella es una persona mayor, cerca de 60 años de edad. Es bajita, con algo de sobrepeso, con el pelo entre cano y negro, alguien que a simple vista es como muchas señoras de su edad. Mi tía Hortensia nunca se casó ni tuvo hijos propios, sin embargo, encontró en mí quizás el hijo que nunca tuvo. Por razones que no son relevantes para la historia, les puedo resumir que yo vivo con mi tía Hortensia desde hace más de 10 años.
así que conozco mucho de ella. No todo claro, porque su vida siempre ha sido un gran enigma. Regresando a la historia principal, la razón por la cual mi tía Hortensia es poco grata se debe a que ella es curandera, más en específico, es santera, ya que le reza a la Santa Muerte. Seguido viene gente a ver a mi tía para que les haga trabajos tanto con magia blanca como negra, pues ella no se niega siempre y cuando tengan dinero para pagarlo. Toda la colonia sabe que ella se dedica a eso. Es por esto que no la tratan porque tienen miedo de que ella les haga algo. No sé desde cuándo es que ella practica la santería porque cuando yo llegué a su casa ella ya lo hacía. En un principio me daba mucho miedo porque la casa se sentía y aún se siente con una vibra rara, una vibra pesada. Siempre hay una sensación como si alguien te observara desde alguna esquina o la pared. Por las noches se escucha como parece que gente camina en la azotea y como en la cocina pareciera alguien está cocinando, pero es más que claro que ahí no hay nadie. A esto se le suma que constantemente veo sombras en la casa. Ellas no tienen cuerpo o cara, son solo sombras que caminan de un lado a otro y las veo solo por el rabillo del ojo. Después de tanto tiempo ya me acostumbré a ver y sentir todo tipo de cosas. Aunque les soy sincero, cuando recién había llegado a la casa me daba un pánico horrible. No era siempre, pero había ocasiones en las cuales mi tía Hortensia necesitaba de mi ayuda por algunos trabajos que le encargaban. Cuando he estado presente en esas ocasiones, les puedo jurar que he sentido el miedo más puro y horrible que alguien pueda experimentar. Es como ver el infierno en la tierra. Y si no me creen, escuchen esto. Hace 5 años atrás, eran poco más de las 11 de la noche cuando alguien llegó a tocar la puerta de la casa. Me levanté de la cama y a través de la mirilla de la puerta, pregunté quién era y qué quería. Buenas noches, buscamos a doña Hortensia. Es una emergencia, por favor, ábranos. Quienes tocaban a altas horas se trataba de un cliente que venía a ver a mi tía. Aquello no era una novedad, pues en la casa llegaban a todas horas y con todo tipo de problemas. Esa noche la persona que tocaba era un joven que traía cargando a otro señor que apenas si podía ponerse en pie. El señor estaba sumamente terrible. Se veía muy pálido y deliraba por una tremenda fiebre que tenía. Con una voz casi rota el joven le dijo a mi tía que los ayudara porque se lo estaban llevando. No sé muy bien qué había detrás de ese caso, pero entendí que a ese señor lo habían embrujado y estaba a punto de perder la vida. Prácticamente llegó a ver a mi tía agonizando. Mi tía lo hizo pasar a la casa y lo llevó hasta el cuarto de trabajos. Rápido mi tía encendió todas las veladoras que tenía a pie del altar de su Santa Muerte. Aquella figura imponente estaba sobre una mesa repleta de flores e inciensos de todo tipo y olores. No sé cómo decir esto, pero a pesar que uno puede pensar que era una figura de yeso, es imposible poder mantenerle la mirada fija por más de 5 segundos. Pues tiene algo que te obliga a agacharla. La única que he visto le puede sostener la mirada a esa escultura es mi tía Hortensia. Mi tía me dijo que me quedara con ellos dentro del cuarto, pues lo más seguro era que ocuparía de mi ayuda. Rápido recostó al hombre en el piso mientras ella se sentó frente suyo, viendo a la escultura de la Santa Muerte. Mi tía cerró los ojos y comenzó a rezar, pero lo hacía con rezos propios de un libro negro que ella tiene en su altar. Mientras mi tía rezaba en el cuarto se sintió algo muy horrible. Era como si de pronto de las 4 personas que estábamos ahí, hubiera llegado una quinta, y esta nos estuviera viendo de todos lados. No sé qué era eso que había llegado al cuarto, pero se manifestó como una bruma blanca, algo que no tenía cuerpo palpable, pero sí voluntad. Pues esa bruma se acercó hasta mi tía y parecía entrar en su cuerpo, ya que se postró sobre su cabeza y fue absorbida por ella. Mi tía abrió los ojos, pero los tenía en blanco. No había pupilas, nada, solo eran ojos en blanco.
Acto seguido le puso las manos en el estómago al señor y se lo empezó a apretar. El señor empezó a gritarle el olor, pero mi tía, con una voz que no era de ella, sino de dos personas hablando al mismo tiempo, le dijo: No se acerquen, no lo toquen. El señor empezó a llorar del olor, pero no podía defenderse o moverse. Creo estaba paralizado de todo el cuerpo. En ese momento mi tía dijo mi nombre. Tráeme una cubeta. Enseguida fui por ella y la dejé en el piso. Mi tía retiró las manos del señor y le dijo que sacara todo de una vez. Cuando lo hizo, aquel hombre empezó a vomitar un líquido negro dentro de la cubeta. Este era tan espeso como el petróleo y apestaba a 1000 rayos. El señor vomitó una cantidad brutal de esa secreción. Más de media cubeta me atrevería a decir, pero ¿saben qué es lo más horrible? Es que una vez que terminó de vomitar, se desmayó, pero a su vez el color le regresó a la piel. Ya no estaba amarillo ni deshidratado. Estaba bien. Mi tía me pidió que me llevara esa cubeta a la coladera y que la dejara ahí. Ella se haría cargo de eso más tarde. Además que recalcó que no tocara su interior por nada del mundo. Mi tía se sentó nuevamente en el piso y empezó a rezar. Al hacerlo, aquella bruma blanca que se había metido en su cuerpo salió, y así como llegó, se fue. También esa sensación de alguien viéndonos, de aquella quinta persona en el cuarto, desapareció. Ayudé al joven a llevar a aquel señor a un taxi. Los dos subieron y después se fueron. Aquella noche a ese señor le habían hecho un trabajo fatal, que de haber llegado unos minutos más tarde con mi tía, lo más seguro era que no lo hubiera contado. Aquello negro que expulsó de su cuerpo era todo el veneno que le habían enviado sus agresores, que no eran nada más ni nada menos que su propia familia. Eran sus propios sobrinos. A medida que se acercaba el Día de Muertos, una mezcla de nostalgia y tristeza invadía cada rincón de mi ser. Para mí, esta época del año siempre había sido un momento de profunda reflexión y recuerdo, especialmente en relación a mi hermano, quien había perdido la vida trágicamente en un accidente de motocicleta en una carretera, esto cerca a Cuernavaca. De esto han pasado 5 años. Y aunque ha pasado este tiempo, el dolor de su ausencia nunca se desvanecía por completo. Y cada año, al acercarse esta fecha, el vacío en mi corazón se hacía más palpable. Este año decidí que debía preparar un altar en mi pequeño departamento en la colonia Roma. Con mucho cuidado, fui colocando fotos de Miguel, junto a sus objetos más queridos, entre ellos su guitarra, un libro de poesía que solía llevar siempre consigo, y una botella de tequila que había guardado desde su último cumpleaños celebrado. Cada uno de esos elementos era un eco de los momentos compartidos, de risas que resonaban en el pasado y de sueños que lamentablemente se habían desvanecido con su partida. En los días previos a esta celebración tan significativa, empecé a notar una serie de sucesos extraños en mi hogar. Al principio, eran pequeñas anomalías, objetos que cambiaban de lugar sin que pudiera recordar haberlos movido, y ruidos inexplicables que interrumpían la tranquilidad de la noche. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro que parecía provenir de la sala. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la sensación de sentir que algo no estaba bien se intensificó al punto de sentirme incómoda. Decidida por encontrar respuestas, decidí buscar ayuda, y con ello recordé que en mi barrio había una bruja de nombre Doña Elena, conocida por su habilidad para comunicarse con los espíritus. Aunque nunca había sido particularmente creyente en lo sobrenatural, sentía que debía intentarlo.
Llamé a doña Elena y le expliqué la situación que estaba viviendo en mi propia casa. Ella, sin titubear, me dijo: los espíritus pueden ser muy persistentes y tienen algo que decir. Con una voz calmada y serena, vamos a intentar contactar a tu hermano. El día que doña Elena llegó a mi casa, la atmósfera se volvió tensa. Ella se movía con confianza, colocando velas y creando un círculo en el centro de la sala, como si estuviera preparando un ritual sagrado. Me senté frente a ella, sintiendo una mezcla de escepticismo y esperanza. La bruja cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no comprendía, mientras el aire en la habitación parecía volverse más denso y cargado de energía. Después de unos minutos que se sintieron eternos, doña Elena abrió los ojos y me miró con intensidad. Me dijo: tu hermano está aquí. Hay algo que necesita que sepas. Mi corazón se aceleró en ese momento al escuchar esas palabras. Era realmente posible. La bruja comenzó a describir una figura que se movía a su alrededor, y sus palabras me hicieron sentir que, de alguna manera, mi hermano estaba presente. Pero entonces, lo que dijo me heló la sangre. Él siente que no has entendido del todo lo que pasó. Hay verdades que han permanecido ocultas. Al escuchar eso, la angustia se apoderó totalmente de mí. Lo que más deseaba en ese momento era entender qué había sucedido y por qué había fallecido. La señora me pidió que me concentrara, que le preguntara directamente a mi hermano. Yo le dije: ¿qué ocurrió realmente? La bruja cerró los ojos nuevamente y, tras un breve momento de silencio, comenzó a hablar como si fuera mi hermano. Me dijo: Clara, no fue solo un accidente. Yo estaba en problemas. Hay cosas que no sabía cómo contarte. El frío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Las frases resonaban en mi mente y me sentía bastante abrumada. La conversación continuó revelando secretos que nunca había imaginado. Mi hermano mencionaba que había estado involucrado en un conflicto con personas peligrosas y que había tomado decisiones arriesgadas que lo llevaron a su fatal destino. Cuando la sesión terminó, la señora me miró con compasión y me dijo: tu hermano necesita que busques la verdad. No dejes que su historia se pierda en el olvido. La presión en mi pecho aumentó mientras reflexionaba sobre lo que había escuchado. Comprendí que no podía ignorar las palabras de mi hermano. Decidí que debía investigar por mi cuenta, hablar con amigos y conocidos en busca de respuestas. Comencé a visitar lugares que él solía frecuentar. En uno de esos lugares conocí a Daniel, un amigo cercano que había estado con mi hermano poco antes de que falleciera. Nos sentamos en un café en la Condesa y sentí la necesidad de desahogarme. Yo le dije que tenía que preguntarle algo, y sin más le tiré la pregunta: ¿sabías que Miguel estaba metido en problemas? Se lo dije casi como un susurro. Daniel evitó mi mirada y su expresión se tornó sombría. Me dijo: Clara, no sé si es el momento adecuado para hablar de esto, pero sí, tu hermano estaba involucrado con algunas personas que no eran del todo buenas. Siempre pensé que podía salir de eso, que estaba a salvo. Las palabras de su amigo resonaron en mi mente y una mezcla de rabia y tristeza me invadió. Mi hermano había estado en peligro y yo nunca lo había sabido. La verdad me golpeó con fuerza. Mi hermano no solo había fallecido, sino que había estado luchando contra fuerzas que yo no podía comprender. La siguiente llamada llegó esa misma noche. Esta vez no era Miguel.
Era una voz desconocida, grave y amenazante. Al levantar el teléfono me dijo: deja de buscar, no te conviene saber lo que realmente sucedió. En ese momento, el miedo se apoderó de mí, pero también me impulsó a seguir adelante. Sabía que no podía rendirme. La memoria de mi hermano merecía ser honrada, y la verdad debía salir a luz. No importaba cuán peligroso fuera, estaba decidida a descubrir la realidad detrás de su fallecimiento. Y así, con el apoyo de algunos amigos y un investigador privado, comencé a reunir pruebas y testimonios. La historia de mi hermano comenzó a salir a la luz, revelando un entramado de engaños y traiciones que había estado oculto. Con cada paso que daba, la historia se volvía más clara, pero también más dolorosa. Finalmente, enfrenté a las autoridades con la información que había recopilado. Si bien la investigación sigue en proceso, para poder llevar a la captura de aquellos involucrados en la red que había llevado a mi hermano a su trágico destino. Yo no pierdo la esperanza de que mi hermano pueda descansar en paz. Este año le voy a preparar un altar con más amor y dedicación que nunca. Buenas noches, Memo. Primero que nada te envío un gran saludo a ti como a toda la comunidad de Cuenta Historias. El relato que te comparto es uno que me contó mi esposa y que me dio permiso de poder compartirlo. La razón del por qué tuve que pedir permiso es porque involucra a un familiar suyo quien se dedica a la santería. Por razones de seguridad voy a omitir el nombre de esa persona, pero para no confundirse en el relato, le llamaremos al señor Pedro. Esto que les comparto tiene mucha similitud con algo que escuché en ese canal hace tiempo. No recuerdo exactamente en qué video, pero se parece, pues en ese relato y en este no se pudo hacer mucho. Lo hecho estaba. Y si hay alguien aquí no puedes mentirle, es al Patas de Cabra. El señor Pedro es familiar de mi esposa y, como ya dije antes, él adora a la Santa Muerte, no solo como religión, sino como medio de trabajo, ya que el señor es curandero y brujo. Esta es una historia que el mismo señor Pedro les contó y sucedió a un cliente que alguna vez fue a visitarlo a su negocio. Él dice que en una ocasión un señor joven de no más de 45 años lo fue a buscar a su casa porque necesitaba que le resolviera una situación. Don Pedro lo recibió y le preguntó qué era lo que lo estaba quejando. Aquel señor, dice don Pedro, estaba en malas condiciones. Se podía ver que no había comido en días, pues tenía todo el cuerpo seco, labios despellejados como si tampoco hubiera bebido agua. Tenía ojeras enormes y las manos le temblaban. Intrigado, don Pedro preguntó la urgencia una vez más, a lo que el señor le dijo: Verá, tengo un gran problema. Hace unos años hice un trato, usted sabe, con el de abajo. En ese entonces me quedé sin trabajo y al no ver solución se me hizo fácil contactarme con él para que me diera todo lo que necesitaba. Pero hace unos meses atrás comencé a tener visiones y pesadillas con aquel ser. Veo sombras donde un perro me sigue a todos lados. Es como si estuviera volviéndome loco. Apenas si puedo dormir unas horas en las noches. La comida me sabe a tierra y por más que tomo agua, siempre tengo sed. Ayúdeme, por favor. He oído muchas cosas buenas de usted. Por el dinero no se preocupe. Le pago lo que me pida. El hombre le enseñó un fajo enorme de billete de alta denominación a don Pedro. Incluso se lo puso en la mesa para que por favor lo ayudara a deshacer aquel trato. Don Pedro vio ese dinero y con la cabeza solo hizo un gesto de desaprobación, a la vez que le dijo que él no podía hacer nada, que lo que había hecho no se podía romper porque era un trato directo. Podía posponer su destino, pero no cancelarlo.
Lo único que yo puedo hacer es pedirle más licencia para que esté más tiempo entre los vivos, pero sería todo. Usted aceptó el trato sin ver las condiciones. Ahí es donde usted falló. Me da pena, pero esto está más allá de mis manos. El señor le imploró que le ayudara y le daría todo el dinero, incluso sus propiedades, pero que no lo dejara solo. Ya había recorrido con decenas de brujas y brujos, pero nadie lo pudo ayudar. Don Pedro le explicó que eso era normal, pues todos ellos sabían que no había mucho que hacer en ese caso. Lo único que le dijo como consuelo era que fuera a la iglesia, que se confesara, que buscara ahí. El único que podía ayudarle era el mismísimo Altísimo, o sea, el mismo Dios. Aquel señor se fue, pero los días regresó, pues aunque se confesó y trató de pedir ayuda en la iglesia, tampoco había nada que hacer. Don Pedro preguntó que había vuelto. El señor le dijo que por favor le pudiera conseguir un poco más de tiempo en lo que le hallaba una solución a su problema. Don Pedro le explicó que conseguir más tiempo podría hacerlo, pero aún así no se podía deshacer ese trato. Lo único que estaba haciendo era prolongar lo inevitable. A pesar de oír eso, aquel señor le dijo a don Pedro que sí, que le consiguiera más licencia en este mundo, y él vería qué hacer después. Don Pedro le dijo que viniera dentro de 2 días, y él se encargaría de hacer los preparativos para contactar con aquella entidad y pedirle un poco más de tiempo. Sin embargo, que no pensara que serían años, o algo así, pues quizás solo conseguiría días, o en el mejor de los casos, 1 mes. El señor le dijo que no importaba, lo que sea que pudiera rescatar era bueno. Don Pedro le dio una lista con varias cosas que debía traer para hacer aquel trabajo, y lo esperaba sin falta dentro de 2 días a la medianoche para hacer aquel ritual. El señor, con algo de tranquilidad, se fue a su casa. Aquellos 2 días pasaron y don Pedro estuvo esperando a aquel hombre que llegara, pero algo raro pasó, pues aquel hombre jamás se apareció. Él nunca supo qué fue exactamente lo que le pudo haber ocurrido, sin embargo, cree que no era nada bueno. Quizás, y solo quizás, ya habían venido por él, así que ni siquiera le dieron la oportunidad de poder pedir más licencia en esta vida. Por un tiempo don Pedro creyó que pudiera regresar ese hombre, pero no, ya no lo vio. Don Pedro dice que hay que ser muy cuidadoso a la hora de establecer este tipo de relaciones y peticiones con entidades, porque una vez que entras, ya no puedes salir. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.